A ver, Ramosito, nos sigues en oración, por favor. A ver, vamos a... Oramos. Ujú. Señor, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias porque podemos disponer de este medio para poder aprender más de tu palabra. Gracias por los que están ingresando, Dios. Gracias por Julio, por su tiempo en el estudio. Y también, Dios, gracias porque has puesto en el corazón de cada uno el deseo de aprender, de fortalecernos, de crecer espiritualmente, ser maduros en la fe, como dice tu palabra, Dios. Y ese es nuestro deseo, fortalecernos cada vez más para poder enseñar, para poder predicar tu palabra, para poder estar preparados ante cualquier adversidad y circunstancia. Y también, Señora, fortalecernos en tu palabra para saber que tenemos un fin ya indicado para cada uno. El tiempo solo tú lo sabes, Dios, pero sí sabemos que vamos a llegar triunfadores, Señora, a ese final, a esa vida eterna que tú nos has prometido. Gracias por eso, Dios. Gracias por las bendiciones que nos das y por este tiempo, Señor, de reunión con los hermanos a mitad de semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir capítulo nuevo y cada vez que abrimos capítulo nuevo nos sentimos bien porque sentimos que avanzamos. Ya salimos del 4, ahora entramos al capítulo 5 y el objetivo de hoy es analizar los primeros 4 versículos del capítulo 5. ¿Sí? Entonces vayamos a nuestras Biblias. Igual yo siempre les pongo, como siempre, les pongo la comparativa entre versiones. Últimamente no ha habido muchas diferencias, ¿no? Pero ahora creo que va a haber una. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla para que vamos a ver las versiones. Ahí está. Yo creo que antes estábamos mejor, Ramoncito, cuando estabas con la tele, ¿no? Se veía bien grande la pantalla. Ahora está con tu celular. Sí, no, ¿qué es este? Estoy en mis dominios. Ah, ya. Sí, estoy en el Estás tercer piso en ya. el aposento alto, estás. Ya, sí, ahorita sí. Sí, sí. Y Entonces, también yo podía leer más porque acá en el celu como que no leo mucho, muy chiquita la sí. letra. Bueno, no hay No, pero problema, igual lo leo para ustedes, no hay problema. tengo dos Biblias, tengo la contemporánea y la Reina Valera a la mano, ya La están abiertas. 60, ajá. Sí, Entonces, sí, sí. empezamos por esas dos. Entonces, empezamos por Ya la está. contemporánea, que es la que ustedes Ya. saben uso más frecuentemente, que dice lo siguiente, Hebreos 5, versículos 1 al 4, dice, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón, ¿no? Reina Valera del 60 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿no? NBI dice, todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo.
Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. La NBI como que está un poco más clara la idea, ¿sí? No sé qué piensan ustedes. Y creo que la NBI está un poco más claro. Dice lo mismo, pero más claro. La Biblia de las Américas dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces acá está hablando no tanto de Cristo, sino está hablando de lo que es el sumo sacerdote según el judaísmo, ¿sí? Entonces, para que tengamos la idea, así como cuando dimos nuestra ojeada al Levítico, ¿qué era el sumo sacerdote, no? Entonces, el sumo sacerdote es elegido por Dios, ¿no? El sumo sacerdote venía de un linaje específico. Voy a poner cambio de foto. Y era un ser humano que igual necesitaba presentar sacrificios, ¿no? Ante Dios por sus pecados. Entonces vamos a analizar el texto, lo que acabamos de leer. Entonces en el versículo 1 entendemos que el sumo sacerdote es un mediador, ¿no? La necesidad de un sacerdote supone una división entre el hombre y Dios. Tenemos un problema para llegar a Dios. Y ese problema lo constituye el pecado, ¿no? El pecado nos separa de Dios. En un sentido, todos los cristianos son sacerdotes de Dios, ¿no? Porque eso lo leemos, lo hemos leído más de una vez en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿no? Por otro lado, es indispensable tener un sumo sacerdote que nos permita acceso total al Padre cuando nos esforzamos en adorarle y obtener su misericordia. Necesitamos un intercesor que conozca a Dios, que tenga una íntima relación con Él y que entienda nuestros errores. No podríamos tener esa relación directa e íntima con Dios sin nuestro sumo sacerdote, en el caso de nosotros los cristianos, Jesucristo. Las declaraciones acerca del sumo sacerdote y su labor en estos primeros 4 versículos del capítulo 5, número 4, están en tiempo presente, ¿no? Los servicios del templo, ¿por qué están en tiempo presente? Porque cuando se escribió esta carta, los servicios del templo todavía se estaban disponibles, ¿no? Sin embargo, ese sistema de oración dejó de ser necesario en vista de que todos los sacrificios realizados bajo el mismo habían sido cumplidos en Jesús. Por lo tanto, necesitaban ser removidos permanentemente. El versículo 2, entendemos que el sumo sacerdote debe ser alguien divinamente nombrado, o sea, nombrado directamente por Dios, y sobre todo compasivo. El honor que los judíos creyentes le daban a su sumo sacerdote prácticamente hacía necesario que los cristianos entendieran la forma en que Cristo reemplazó esa función. Cristo ya no es más. O sea, Cristo es nuestro sumo sacerdote y lo reemplazó el sumo sacerdote que venía de ese linaje arónico. Tenían que entender que Jesús suplantaba al ordinario y humano sumo sacerdote al proveer un sumo sacerdote celestial que superaba por mucho lo que proveía la ley. El sumo sacerdote terrenal había de ser un hombre de entre los hombres, ¿no? Eso es lo que acabamos de leer en el texto, ¿no? Por ser el que había de ofrecer los sacrificios por el pecado, tenía que ser capaz de relacionarse pacientemente con los ignorantes y extraviados. Los sacerdotes proveían de la familia de Aarón, ¿no? Eso lo leemos en Éxodo 29:9. El sumo sacerdote tenía que ser escogido, llamado y nombrado por Dios, ¿no? No cualquiera podía ser sumo sacerdote, ¿no? Algunos sumos sacerdotes parecían recibir el oficio por herencia, sin embargo, aún así tenían que tener la aprobación de Dios.
¿no? No bastaba con ser hijo de Aarón para ser sumo sacerdote, ¿no? Ustedes si recuerdan la anécdota, ¿sí? Que se cuenta en Éxodo, ¿sí? O en, no, bueno, en esos números. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Las dos características más básicas de un sumo sacerdote consistían en una naturaleza humana compasiva y un nombramiento divino. Hebreos demuestra que Jesús reunía ambos requisitos para el sacerdocio. Él siente nuestros dolores, ¿no? Eso es lo que hemos leído, ¿no? En el capítulo 4. Él siente nuestros dolores. Él es el más compasivo de todos los sacerdotes. Nos entiende porque, aunque no pecó, continuamente se veía enfrentado con atractivos siniestros e insinuaciones sutiles, ¿no? En otras palabras, como ya habíamos visto la semana pasada, fue tentado en todo, pero sin pecar, ¿no? En un contexto más amplio de lo que vamos a leer, no solamente esos versículos, sino hasta el versículo 10, Hebreos elabora en la verdad del sumo sacerdocio de Jesús y en el evento principal en el que esta posición fue manifiesta. A ver, ¿cómo llegó a ser, cómo llegó a ser sumo sacerdote? Su muerte en la cruz. Hebreos, como le decía, todo este bloque que prácticamente es el bloque mayoritario del libro de Hebreos, que es que va a hablar sobre sumo sacerdocio. Hebreos capítulo 7 al capítulo 10 va a explicar en detalle la naturaleza de su labor sacerdotal. Ahora, ningún otro libro del Nuevo Testamento asevera de manera explícita que Jesús es sumo sacerdote. Eso solamente lo vamos a encontrar aquí, en Hebreos, ¿sí? Jesús es el sumo sacerdote escogido por Dios y nombrado en beneficio del hombre. Obviamente fue escogido por Dios para hacer la obra de Dios y cumplió con su labor mientras estuvo en la tierra. Fue escogido por Dios y nombrado por Dios, ¿no? Esos son los requisitos del sumo sacerdote. El sistema judío no funcionaba sin el sumo sacerdote, en vista de que era parte esencial de ese pacto. También era vital debido a que el hombre que ocupaba ese puesto servía como un tipo de Cristo, ¿no? Sus funciones, las del sumo sacerdote, presagiaban o eran un tipo de lo que presagiaba la era cristiana, ¿no? El versículo 3 nos habla que el sumo sacerdote es alguien que hace sacrificio por el pecado. Un tema en Hebreos lo constituye la ofrenda de los sacrificios, ¿no? La palabra griega fósfero, profero, o sea, ofrecer un sacrificio aparece 20 veces aquí en Hebreos, ¿no? La forma verbal no aparece en ningún lugar en los escritos de Pablo. Sí, escucho. ¿Alguien quiere decir algo? A ver. Hola. Ah, no, está todo bien, ¿no? Bueno, como le decía, la palabra profero, que es ofrecer sacrificio, aparece 20 veces en hebreos, ¿no? La forma verbal no aparece en ningún lado de los escritos de Pablo, pero Pablo sí se refiere al sacrificio de Cristo, ¿no? La razón de la diferencia podría ser que en hebreos el concepto aplica mayormente a las funciones del sacerdote y a las del sumo sacerdote, aunque en 3 ocasiones es aplicado directamente a la labor de Cristo. ¿Dónde está esto? En el capítulo 9, versículos 14, 25 y 28. ¿Sí? Los sacerdotes, y el sumo sacerdote en particular, ofrecían ofrendas y sacrificios por el pecado, especialmente en el día de la expiación. Esto funciona hasta el día de hoy, ¿sí? Las ofrendas presentadas eran inanimadas, libaciones de aceite, ofrendas de comida, ¿no? Esas son las ofrendas. Los sacrificios eran sacrificios de animales, esto es, criaturas muertas. La naturaleza misma del sacerdocio incluía el ofrecimiento de sacrificios. Sin embargo, Jesús se ofreció a sí mismo al actuar como nuestro sumo sacerdote. Entonces, no hemos de llamar sacerdote a un ministro del evangelio en ese sentido, ¿no? O sea, porque no ofrece ningún sacrificio ni recibe sangre, ¿no? O sea, no podríamos llamar, con otras palabras, no podríamos llamar sacerdote a un pastor o a un predicador. ¿Por qué? Porque no ofrece sacrificio.
ni rocía sangre, ¿no? Ahora, ustedes seguramente se están preguntando, ¿y la Iglesia Católica qué? Porque la Iglesia Católica sí hay sacerdocio, ¿no? La Iglesia Católica Romana cree que sus sacerdotes ofrecen sacrificios en forma continua en el sacrificio de la misa, alegando que la hostia o el pan, ¿no?, se convierte en el cuerpo mismo de Jesús mediante las palabras expresadas por un sacerdote que ha sido ordenado. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña tal punto de vista. Los ministros del Evangelio predican la palabra, no ofrecen sacrificios por el pecado, pues Cristo se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio por el pecado una vez y para siempre. Debido a sus debilidades pecaminosas, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por sí mismos como también por el pueblo. Muchos escritos judíos de la antigüedad contienen descripciones del glorioso atavío del sumo sacerdote, ¿no? Sin embargo, su verdadero atavío lo constituía su debilidad, ¿no? Siendo él mismo un pecador, el sumo sacerdote podía tener compasión de los ignorantes y extraviados. Necesitaba ser compasivo para no ser tan severo en su juicio. La palabra paciente significa con compasión. El verbo griego que se usó en este pasaje es metriopateo, ¿no? Para los griegos ese significa el estado ideal entre el enojo excesivo y la apatía, ¿no? Justamente la medida correcta de preocupación, ¿no? Entonces, eh, se entiende cómo los griegos a veces interpretaban sus sentimientos de manera rara, ¿no? Entonces, lo más cercano es entenderlo como con compasión, ¿sí? Pese a que Cristo como sumo sacerdote no tiene debilidades, se compadece de nuestras debilidades. Fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Esa frase seguramente es un pasaje que lo habrán escuchado anteriormente, que es un pasaje de Isaías, ¿sí? Superó al sumo sacerdote del Antiguo Testamento en todo aspecto, particularmente al demostrar compasión, ¿no? ¿Qué es el objetivo del cristiano, ¿no? El objetivo del cristiano es ser piadoso, ¿no? Jesús, en efecto, trató con paciencia al ignorante, así como lo ilustró el autor inspirado en 2:18 y 4:15, ¿no?, de este libro, que lo ya hemos leído. La ley previó para los pecados cometidos de forma ignorante, o sea, porque no sabía que era pecado, y se ofrecía compasión cuando alguien no sabía que había pecado, ¿no? Eso Levítico lo explica muy bien en Levítico 4:1 al 12, en 5:14 al 16 y del 15:27 al 29, ¿no?, de Levítico, ¿no? Sin embargo, no había un verdadero arreglo para el que pecaba en rebeldía deliberada, ¿no? Eh, También hay ejemplos en los primeros 5 libros, en la ley, por decirlo así, ¿no? Números 14, 29 al 31, 15, 30, 31, ¿no? Para los que ejercían pecado de manera deliberada, ¿no? El castigo también es infligido al ignorante, pese a que tal vez no esté consciente de su condición de perdido. No obstante, Cristo expió todos los pecados, tanto los voluntarios como los involuntarios, ¿no? Al decir ignorancia, los judíos querían decir más que algo no conocido. Esto es, incluyeron pecados que eran cometidos involuntariamente o pecados cometidos sin tener conocimiento de su naturaleza específica. También incluyeron pecados que eran cometidos por pasión o en un momento de gran tentación. Solo Dios puede determinar si un pecado ha sido cometido por ignorancia. Puede que nos haga difícil entonces entender cómo es que los judíos que habían visto los milagros del Señor podían todavía ser catalogados como que, según leemos, no saben lo que hacen, ¿no? No, acuérdense que Cristo dijo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, ¿no? Pues, ¿sabían o no sabían lo que hacían, ¿no? Sin embargo, Jesús los puso en la categoría de ignorantes, ¿no? Todavía podían ser perdonados por el medio que Dios proveyó, ¿no? Naturalmente, el arrepentimiento era necesario. Esto fue lo que Pedro anunció a los que habían crucificado al Señor cuando preguntaron, entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿No? Eso que leemos nosotros en Hechos 2:36-38, ¿no?
Cuando Pedro dice, no, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Arrepiéntese, bautícense, ¿no? ¿No? El nombre, ¿no? El nombre de Jesús, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. No importa qué es lo que hayan hecho o lo que hayan creído, ¿no? Aarón tuvo que ofrecer sacrificios por él mismo como también por el pueblo, ¿no? Porque Aarón era un ser humano pecador también, ¿no? Y eso como lo corroboramos, también encontramos en Levítico 9:7, 16:11 y 16:17. ¿No? Entonces, la superioridad de Cristo se hace evidente en el hecho de que no tuvo que hacer un ofrecimiento por sus propios pecados, pues no tenía pecado alguno, ¿no? En el versículo 4, y ya para terminar este resumen, esta exposición de estos 4 primeros versículos, el sumo sacerdote, alguien con un llamamiento divino, ¿no? Tenía que ser llamado por Dios. El versículo 4 señala otra característica del sumo sacerdocio, a saber, nadie podía nombrarse a sí mismo, sino que tenía que ser escogido por llamamiento divino. Como sumo sacerdote, Jesús aceptó el nombramiento de Dios. No se escogió a sí mismo, ni lo hizo ningún hombre, fue escogido por Dios. Puede que la idea anterior haya constituido una amonestación un poco disimulada de la legitimidad de los sumos sacerdotes de ese momento, del tiempo que se escribió esta carta, quienes en su mayoría eran a menudo escogidos por Herodes o las autoridades romanas, ¿no? Acuérdense que en el tiempo intertestamentario hay un cambio, ¿no? Ya no es el sacerdocio levítico, ¿no? O arónico, como lo quieran llamar, sino que ya el sacerdote era un puesto político nombrado, como les decía ahorita, por Herodes, ¿no? Por el rey Herodes, o el rey de turno, o las autoridades romanas, ¿no? O sea, los que se acomodaban ahí con el rey o con las autoridades romanas eran los que estaban, pues, eran sumos sacerdotes, ¿no? A veces usaban el soborno para conseguir el puesto y muchos eran conocidos por su corrupción. Este no había sido el caso de los verdaderos sumos sacerdotes de tiempos anteriores. Algunos demostraron un gran valor de integridad, como por ejemplo Abiatar al ayudar a David, ¿no? ¿No? Eso lo encontramos, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 23, de 9 a 14. Puede que Aarón, el primer sumo sacerdote, ¿no? Y de cual viene todo el linaje sacerdotal, haya sido escogido, a menos en parte, por su integridad y también por su relación con Moisés. La escogencia y aprobación del sumo sacerdote de parte de Dios fue enfáticamente señalada cuando se castigaron a los que no calificaban y buscaron servir como sacerdotes, ¿no? En número 16, el 1:35, habla de 3 hombres que trataron de posar como sacerdotes y fueron severamente castigados. Saúl alegó diciendo, me esforcé, ¿no? Para fungir como sacerdote, sin embargo, eventualmente pagó con la pérdida de su vida y su reino, ¿no? O sea, por hacer un papel que no le correspondía, o sea, el papel de sacerdote, Samuel al final murió y perdió su reino, ¿no? Perdió la confianza de Dios. El rey Usías intentó ofrecer incienso en el templo y fue castigado con lepra, ¿no? El requisito en cuanto a ser llamado por Dios no tiene nada que ver con la escogencia de predicadores ni de ancianos en la iglesia hoy, ¿no? O sea, lo de hoy, no, el día de hoy no se escogen sacerdotes, ¿no? No confundir con la designación de ancianos o diáconos o predicadores o misioneros, como quieran eh, nombrar cada posición que a veces se nombra o se dice en la iglesia, ¿no? Tampoco no tiene nada que ver con cierto llamado interno, ¿no? Que muchos profesan recibir hoy, ¿no? ¿No? Porque ahora también está el hecho de que muchos se nombran apóstoles, ¿no? Y no es así tampoco, ¿no? No, Dios me habló, no, no funciona así tampoco.
En los días de los apóstoles, los ancianos y evangelistas podían ser escogidos y nombrados directamente por el Espíritu Santo. Acuérdense cuando vimos 1 Corintios el tema ¿no? De los dones, ¿no? Lo cual podría estar sugerido en Hechos 20:28, ¿no? También lo podemos ver en cierta forma en Hechos 13:1-3, del 1 al 3, ¿no? Los requisitos dados por el Espíritu se encuentran registrados, y esto es todo lo que hemos asistido alguna vez a un nombramiento de diáconos, ancianos, etcétera, siempre van esos textos, que es 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9, ¿no? ¿No? Todos los requisitos que se necesitan para diáconos ancianos, ¿no? Cuando se encontraban a hombres que reunían los requisitos del Espíritu, estos eran nombrados en el puesto. La misma práctica ha de ser seguida y de hecho se sigue en la iglesia hoy. Ahora bien, paréntesis, ¿no? En nuestro caso particular como iglesia, ¿no? Nosotros no tenemos ancianos, eh, porque si ustedes leen las escrituras, esos son los textos que les he nombrado, 1 Timoteo de 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9, no puede haber uno, ¿no? Tiene que haber de dos a más. Entonces, eh, eso tenemos que pedir entonces, de que haya pues familias comprometidas con su unidad con la labor en la obra de Dios, ¿no? Fue necesario comparar entonces el sacerdocio de Cristo con el sumo sacerdocio de Aarón para demostrar la excelencia y superioridad del ministerio de Cristo sobre cualquier sacerdote humano. Él es nuestro mediador, nuestro amigo celestial, nuestro sacrificio supremo por el pecado y al que Dios nombró para servirnos. Gocémonos entonces por lo que tenemos y retengamos nuestra profesión de fe, ¿no? Eso es cortito lo que tenemos que decir hoy. Más quiero a ver qué anotaciones pueden tener de lo que acabamos de hablar, ¿no? Ahí están chancando, están estudiando, ¿eh? O fui muy claro y lo cual no creo. No, sí, sí, está bastante claro. Es que marca la diferencia en estos textos, la posición de Jesús, ¿no? Y nosotros como humanos, o sea, no encaja de que nosotros lo podamos hacer porque no hacemos sacrificio. Y fue bien claro, lo has expuesto así, ¿no? Ujú. El sacrificio de su cuerpo, su muerte, ¿no? Sin pecado por nuestros pecados es el sacrificio, el último, porque a partir de ahí ya no hay, ¿no? ¿Ya? En una vida cristiana, ¿no? Entonces es reconocer nada más la soberanía de Dios, ¿no? Como lo hicieron en ese entonces gran sumo sacerdote, ¿no? Y nosotros solamente nos queda obedecer, pues, ¿no? Y ocupar cargos con el fin del crecimiento de la obra, dentro del apoyo que podamos dar al Cristo, ¿no? Porque vino, hizo lo que hizo, ¿no? Hizo lo que por nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos ya siervos, obreros y para adelante. De que hayan nombres y categorías, ya esa es parte de una organización dentro de un estatus que quieran formar, como lo hizo la Iglesia Católica, ¿no? Eh, pero ¿qué se llama Claro, este? mencioné el caso de la Iglesia Católica porque la Iglesia Claro, Católica sí tiene sacerdote. Y sí. bajo Ah, su, y eso, lo- y bajo su lógica, sí. sí, porque ellos consideran que ellos sacrifican, ¿no? O sea, Ah, la por la, transustanciación es sí, o sea, el pan sí es cuerpo de Cristo, o sea, literal. sí, O sea, no es sí, no es en memoria, ¿no? no. No, entonces, bajo su lógica, sí hay un sacerdocio porque él ofrece un sacrificio, el sacerdote ordenado ofrece sacrificio, ¿no? Pero dentro de esa actitud, pues es una forma del Antiguo Testamento.
de antiguamente, o sea, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, o sea, ¿ah? O sea, es lo que hacía Porque si el tú, sacerdote antiguo, es lo que hacía el sacerdote antiguo. ¿No? porque si tú te fijas en la estructura del altar de una iglesia católica, Sí, hay un santísimo, ¿no? sí, sí, Ese es como decir, o sea, como el tabernáculo, o sea, es muy parecido al tabernáculo, ¿no? claro, Tienes el atrio, tienes el altar, ¿no? sí, Tienes el fondo, la puertita esa que donde saca las hostias, ¿no? Ese es lo más sagrado, ¿no? Tienes ahí, tienes el pan con ¿no? Con el pan, el vino, el sagrario, la de las velas. Entonces tienes un montón de cosas que en cierta forma emulan lo que era el templo, ¿no? O sea, claro, de cierta forma, ¿no? Entonces el sacerdote es el que entra al lugar más santo a tomar el pan. Pero igual el sumo sacerdote en el judaísmo, ¿no? Es el único que podía entrar y no siempre, ¿no? Entraba al lugar santísimo, donde estaba pues el arca, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios misma, ¿no? Y eso se rompe porque ya tenemos nosotros claro. un mediador que es de una vez y para siempre, que es Jesucristo, ¿no? Mm, Entonces, ahí viene el paralelo del sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote presenta sacrificios, sí. Jesucristo también él se presentó a sí mismo como él, sacrificio de una vez y para siempre para nuestros pecados, ¿no? Que tiene que entender nuestra naturaleza humana, ¿no? También entiende naturaleza humana porque él, siendo ser humano, fue sometido a tentación y venció la tentación, ¿no? Entonces entiende perfectamente eh, y al entiende perfectamente es piadoso y misericordioso con los seres humanos, ¿no? Que a pesar, como les comentaba, como les puse de ejemplo, ¿no? A pesar de que estaba en la cruz y sufriendo, y dijo, él pidió que Dios perdonara a los judíos que lo estaban, ¿no? Exaltaban, ¿no? Se exaltaban ante la muerte, ¿no? Pedían más sufrimiento, más cosas en nombre de Jesús, ¿no? En contra de Jesús, ¿no? Y pidió, ¿no? Perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, pero yo me pregunto, ¿no realmente no sabían lo que hacían? O sea, al pedir la muerte, el sufrimiento de otra persona sin mayor crimen que simplemente que no va en contra de nuestra religión, ¿no? Al final, pues entendieron ellos. ¿Qué otra cosa más que me estoy olvidando? Eh, para hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Y que tiene que ser nombrado por Dios, ¿no? ¿No? sí, El ser nombrado por Dios era un requisito fundamental. Acuérdense de los hijos, se me ha ido el nombre de los hijos de Aarón que si bien eran, es que tampoco era que sean nombrados, también que también tenías que hacer también lo correcto, ¿no? Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón que murieron por meter fuego impuro, ¿no? ¿No? A Saúl quiso ser sacerdote, ¿no? También le costó el reino y su vida, ¿no? Entonces, no podía cualquier persona hacer el papel de sumo sacerdote si es que Dios no lo nombraba o Dios lo permitía, ¿no? Y Jesús fue precisamente nombrado o sea, Jesús hijo fue nombrado por el Padre para eh, llevar su ministerio, ¿no? Eh, para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Creo que eso es todo. Si eso es lo que, que se me esté quedando algo en el tintero y ustedes quieran decir algo más. Este estudio ha sido cortito, media hora, ¿no? Pero que el siguiente, y que no quiero comenzar el siguiente porque el siguiente sí es denso. Y ya creo que yo le recomendé que leyeran lo de Melquisedec
pero ahora sí tienen que leerlo. Porque el siguiente Muy sí bien. vamos a hablar de Melquisedec, ¿no? Ya va a aparecer por segunda vez, ya apareció Melquisedec en el capítulo 2, ¿no? Fue nombrado Melquisedec en el capítulo 2, pero ahora sí va a volver a nombrarse Melquisedec, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Vayan leyendo Génesis, ¿no? Donde aparece Melquisedec. Es más, les voy a dar el texto de una vez. ¿Dónde está? Claro. En sí, Melquisedec aparece en varios pasajes de la Biblia, aparece en Génesis 14:18, ¿no? En el capítulo 14, aparece en Salmos 110:4 y aparece en Hebreos, ¿no? Capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Va a hablar bastante de Melquisedec. Y fue el primer receptor del diezmo, ¿no? Sí. Les repito dónde sale Melquisedec. Génesis 14:18, Salmos 14:4 y en Hebreos, que estamos leyendo, capítulo 5, 6 y 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, 1, 10, 11, 15. ¿Sí? Pero vayamos leyendo capítulo 14 de Génesis, porque esa historia suena como que no es verdad, ¿no? Bueno, sí. Ese pasaje histórico es interesante, ¿no? Sobre todo lo que se dice de Melquisedec. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿O me dejaste? Estoy aquí. Ah, estás aquí. Ok. Sí. Bueno, bueno, hermano, si no hay nada que comentar, nos despedimos. Ya, Julio. Chévere. Listo, vaya preparándose porque sí. Vamos a ver, la siguiente es del 5 al 10. Vamos a ver 6 versículos, ¿sí? Ujú. Listo, entonces vamos a, como les digo, como de repente se hace largo, eh, empecemos temprano, ¿no? Hemos empezado un poquito tarde y animemos a los hermanos para que estén pues para que seamos más y podamos compartir un poco más de la palabra, ¿sí? Bueno, hermanos, que pasen una buena noche y ya nos vemos el domingo, Dios mediante, si no antes, dependiendo cómo se den los días. Ya, Julio. Gracias. Listo, Ramoncito, salud. Gracias. Hasta el domingo. Hasta el Chévere. domingo. Buenas noches, Chao, chicos. chao. Chao. Chao, chao, Jonathan. Chao, Chao, Juan. Chao, Juanito. chao. Chao. Es Jonathan quien está, Jonathan, Jonathan. está con sombrero en la sombra.